tal, amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Tengan ustedes muy buen día. Yo soy Miguel Ángel Martínez Uc y les doy la más cordial bienvenida a su programa de consultorio fiscal, que es la opción educativa de la Universidad Nacional Autónoma de México para fomentar la educación a distancia. Y bueno, a través de la Facultad de Contaduría y Administración y CUAED hacemos posible este programa. Nada nos detiene, ni la pandemia nos detiene. Y bueno, hoy tenemos el último capítulo de esta serie que se trata respecto de lo que es la plática, el análisis de los efectos jurídicos y empresariales, y patrimoniales que sufre la empresa derivado de este COVID-19. Para tener unos comentarios, el día de hoy contamos con unos invitados, unos amigos de lujo en este programa, a los cuales de antemano les agradezco su participación. Está con nosotros el doctor Jesús Alfonso Ramírez Aguilar. Doctor, gracias, bienvenidos aquí al programa. Les platico un poquito. El doctor es, aparte de ser licenciado en Derecho, también es contador público. Él es doctor en Derecho Público, es presidente del capítulo de Chiapas de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y también es docente de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, y así como también es profesional su desempeño profesional también en el ámbito independiente. Doctor Jesús, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Miguel. Un placer compartir con ustedes este espacio. Doctor Rubén, también un saludo a la distancia. Mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Y también, bueno, ya lo mencionó el doctor Jesús, también está con nosotros, bueno, un gran profesional también, que ya es de casa, el doctor Rubén Santillana Latriste. Rubén, nuevamente, gracias por estar con nosotros, gracias por tu apoyo. Al contrario, Miguel, muchísimas gracias a ti y a la Facultad de Contaduría y Administración y a CUAED por esta invitación y la oportunidad de compartir a la distancia y estar cerca de todos nuestros amigos que nos siguen. Y es un placer, de verdad, compartir foro con el doctor Jesús Ramírez Alfonso Aguilar. Muchas gracias. Muy amable y gracias a los dos. Y bueno, también a ustedes, gracias, amigos televidentes, por estar en este programa. Les recuerdo que este programa fue grabado con anterioridad. Se grabó hoy día 25 de mayo. Una felicitación a todos los colegas. Doctor, felicidades también. A todos nuestros colegas contadores, contadoras, ahora se hace la diferenciación. Gracias y felicidades. Espero que hayan pasado un buen día. Y bueno, vamos a ir, como siempre, a ver cuáles son las principales publicaciones en el Diario Oficial de la Federación con nuestra cápsula de Info Fiscal. Info Fiscal. 21 de mayo. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una línea de crédito a través del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, FONACOT, en apoyo a taxistas y comerciantes, entre otros trabajadores afectados por la crisis del COVID-19. 22 de mayo. El gobierno federal presentó una nueva modalidad de créditos para trabajadores formales a través del FONACOT por 10,000 pesos con una tasa de interés de 10.1%. La meta desde este mes hasta diciembre es distribuir 300,000 préstamos que se pagarán en 33 mensualidades con un periodo de gracia de 3 meses. 23 de mayo. A partir del 1 de octubre, la Secretaría de Economía y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, CONAMER, publicarán un inventario electrónico que permitirá a cualquier ciudadano que tenga una empresa conocer todas las inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que realiza el gobierno federal. 25 de mayo. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció en un mensaje a través de sus redes sociales que 1 millón de personas se quedarán sin trabajo en México por el COVID-19. Dijo que calculó la pérdida luego de que en abril se perdieron 550,000 empleos y en mayo es posible que sean otros 400,000. Info Fiscal.
Bien, amigos, pues esas fueron las principales publicaciones en el Diario Oficial de la Federación. Les recuerdo que el programa fue grabado previamente, por lo cual cualquier pregunta que ustedes quieran hacerle a nuestros invitados, por favor pongan atención en las cintillas donde están las diversas direcciones de nuestras redes sociales y con todo gusto les daremos respuesta a esas preguntas. Muy bien, pues doctor Jesús, ¿cuál crees tú que sería el plan que, derivado de todo de la situación o de la que se le puede presentar hoy día a la empresa, cuál crees tú que sería el plan que tendría que empezar desde ahorita un empresario o hasta que se reactive su empresa? ¿Cuál es tu recomendación para reactivar una empresa? Gracias, Miguel, nuevamente. Pues fíjate que he estado trabajando en un decálogo que yo le llamo del nuevo emprendedor, porque tenemos que entender que la realidad es totalmente distinta. Todas las fórmulas del pasado ya nos funcionaron, pero funcionaron para un pasado, para una vida distinta. Ahorita estamos en una nueva realidad. Entonces, estoy trabajando en un decálogo que ustedes me lo permiten. Voy a comentarles algunos de los trabajos que ya realizamos sobre esto. Y tiene que ver primero con una mentalidad positiva. Tenemos que partir todos ahora con una mentalidad positiva. La situación no está nada fácil. Los noticieros a diario escuchamos situaciones muy complejas, adversas, y lo único que tenemos que tener y que no nos pueden robar ni nos pueden matar el virus es nuestra mentalidad positiva. Entonces, tenemos que tener una mentalidad positiva y de ahí empezar a partir y tener otro concepto. Fíjate que es muy bonito esto que nos está pasando porque nos está llevando a pensar de una manera distinta. Las fórmulas legales, las fórmulas empresariales del pasado, pues ya funcionaron, ya sirvieron. Tenemos que crear nosotros a partir de este momento de la posibilidad que tenemos de la creación de la mente que nos está ayudando a sobrevivir en este confinamiento y tener conceptos como abundancia. Creo que escuchamos ahorita en el gobierno federal recortar gastos y eso está bien en el sector público, pero en un empresario debe tener el concepto de generar ingresos, no estar pensando nada más en limitar gastos, porque es ahí donde se limita su capacidad de creación o de mantener a la empresa en vida. Entonces, ¿qué debemos de tener? Una mentalidad positiva, el concepto de abundancia, no estar pensando en los gastos nada más, porque nos estamos enfocando mucho en los gastos y no estamos pensando en generar ingresos. Y eso es lo que tiene que hacer el emprendedor, generar ingresos. Tener claro que no debemos generar ahorros, debemos generar inversiones. Tú como empresario no vas a generar ahorros, vas a generar inversiones. Tienes que tener diversas fuentes de ingresos, porque a veces nada más tenemos una fuente. Y si esa fuente se cierra, pues nada más tenemos la única posibilidad de ese ingreso. Cuando nada más tenemos, tú como empresario o asesor de empresa, sabes que si tienes un cliente que te compra el 90% de tus productos, pues el problema es cuando pierdas ese cliente. Tu generación de ingresos perderá también un 90%. Entonces tenemos que diversificar nuestros ingresos, no tener también una única fuente. Prepararnos constantemente. Prepararnos constantemente es una clave indispensable ahorita. Saber utilizar ahora las redes, entrar a una nueva etapa de nuestras vidas, porque también hay que decirlo, muchas de las personas revisan las redes y el empresario debe utilizar las redes. Vean ustedes, voy dando ya algunos conceptos del decálogo que tiene que ver mentalidad positiva, abundancia, no generar ahorros, sino generar inversiones, diversificar tus ingresos, prepararte constantemente, no revises las redes, utiliza las redes. Tu competencia son potenciales aliados, no son tus enemigos, no son tus adversarios. Cuando nosotros vemos a la competencia pensamos, me va a destruir. No, ahora tenemos que entender que nosotros en el sector privado debemos de ayudarnos y vernos como aliados. Eso va a cambiar el concepto porque muchas veces lo que tratamos es de destruir a nuestra competencia y lo que tenemos que entender que ahora nuestra competencia son nuestros aliados. Tratar de evitar en lo posible de pagar rentas de muebles físicos. Estamos muy acostumbrados porque incluso la misma autoridad fiscal
Nos ha dicho, debes de tener un domicilio, debes de tener trabajadores, debes de tener maquinaria, y eso pareciera que nos está hundiendo en un pensamiento de que tenemos que tener capital, infraestructura, y no necesariamente. Un emprendedor sabe que la única posibilidad que tiene para empezar un negocio es su creatividad. Y en la medida que utiliza su creatividad, va a poder utilizar todo lo que existe de infraestructura ya instalada, que no necesariamente la debe de tener. Nosotros sabemos ahorita que estamos trabajando en estas plataformas, sabemos que no necesitamos tener cámaras profesionales, iluminación, un escenario, porque ahora puede ser posible a través de este tipo de plataformas que nos brinda la posibilidad de no necesariamente acudir a un foro de televisión para grabar. Ahora podemos hacerlo porque estamos acostumbrándonos a una nueva realidad, estamos entrando a la fuerza a una nueva etapa de nuestras vidas. Entonces el empresario debe entender eso, que todo lo que le funcionó en el pasado fue una situación que lo ayudó a llevar el éxito de su empresa, pero a lo mejor no está en la misma condición ahorita. Las fórmulas del pasado sirvieron para la vida pasada. Ahorita estamos en una nueva realidad. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tratar de evitar pagar rentas. Creo que las rentas es lo que está matando a muchas de las empresas que actualmente he visto que lamentablemente están cerrando, porque al estar con las puertas o la cortina abajo, lo único que están generando son gastos. Y si el empresario no tuvo un colchón para poder aguantar esto, pues tiene que bajar la cortina, despedir sus empleados, y eso lamentablemente va a estar sucediendo en los próximos meses, lo vamos a ver. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Yo recuerdo que el doctor Rubén muy atinadamente decía, voy a dedicarme a curar las empresas, a sanar las empresas. Es cierto, el concepto de sanar las finanzas lo conocemos muy bien en el tema empresarial y es necesario. Alguien que esté ayudando a curar las empresas que tienen finanzas no sanas, que las ayuden a crecer. Pero también necesitamos, aparte de los médicos, necesitamos un ejército que ayude a luchar en favor de los empresarios. Y ahí volvemos a estar nosotros, los asesores, los que estamos platicando siempre con el empresario para ayudar a salir o hacer frente a los retos que él mismo se impone. Nosotros como aliados somos ese ejército también. Así como va a haber doctores que van a curar las empresas que estén financieramente no sanas, también va a haber un ejército que va a estar ayudando y acompañando a hacer frente a esta nueva realidad. Muy bien. En este orden de ideas, Rubén, se me ocurre, derivado de los comentarios del doctor Jesús, en ese punto de no pagar rentas. Salvo mejor opinión, evidentemente, de los dos, pero en este caso, Rubén, como un punto, tomando tus palabras, un punto de sanación, las rentas, pues bueno, hay muchas formas de contratarlas. Perdón, me refiero de establecerlas, de establecer sobre todo el tema de la base para determinar la renta y el pago de la renta, en el cual, pues bueno, uno de los esquemas que se ha usado mucho es el tema de que la renta, que el arrendador y arrendatario se unan en este apoyo, en esta alianza que comenta el doctor Jesús, y se puedan apoyar y ayudar, y entonces la renta que vaya en proporción de lo que serían los ingresos que se van generando, y no una renta sobre un monto fijo, sobre una fecha fija de pago, pero sobre los ingresos, y vamos avanzando. No sé, se me ocurre ese punto, tomando uno de las sugerencias del doctor. ¿Qué opinarías tú, Rubén? Gracias, nuevamente gracias, Miguel. Pues sí, efectivamente, mientras escuchaba la disertación del doctor Jesús, me venía a la mente toda esa serie de buenas ideas, de romper paradigmas, de entender que no debes fijarte en lo adverso, en lo pesimista, sino ser totalmente proactivo y tener esa capacidad de resiliencia y por otra parte de un pensamiento sistémico, es decir, ¿por qué ver el problema si podemos ver una gama de soluciones? Pero también me acompaña la reflexión de la sabiduría popular y frases que realmente nos invitan a tener en cuenta esto. Decía Albert Einstein que en épocas de crisis más vale tener creatividad o imaginación que conocimiento.
y es que efectivamente hoy los empresarios necesitan partir de cero, porque la situación que tienen hoy en día, uno de los mayores gastos que son las nóminas, también viene acompañado con la infraestructura donde operan. Los gastos de operación, los gastos de administración, esos no tienen tregua. Respondiendo a tu pregunta, considero que los arrendadores o las inmobiliarias que dan en arrendamiento inmuebles, naves industriales, edificios, espacios corporativos, también no dejan de ser empresarios. Sin embargo, adolece en nuestra legislación mexicana justificantes para poder tomar un punto de partida legal e invitarlos o coaccionarlos a que legalmente pudieran reducir o tener una espera en el pago del arrendamiento. Pero sabemos que las figuras de la fuerza mayor, el caso fortuito, ni siquiera están contempladas en el caso que vivimos hoy de esta emergencia sanitaria. El único caso que lo podría decir de forma muy concreta, cuando tú quieres justificarte ante tu arrendador como inquilino que no puedes pagar o que no quisieras pagar, es cuando una fuerza mayor colapsa la estructura, la funcionalidad que te permite operar el inmueble arrendado. Es decir, que en un terremoto o en un sismo muy fuerte, una inundación, el predio se dañara o que hiciera inhabitable o que no permitiera su uso. Pero por una cuestión de emergencia sanitaria no funciona así. Creo que el empresario que tiene la actividad del arrendamiento, más le vale tener una vía totalmente conciliatoria, afinar y sentarse con una capacidad de entender la situación económica. Yo creo que no le convendría estar pensando en la posibilidad de acudir a un juicio que se antoja largo y tedioso y que además no le permite la captación de rentas y el predio estaría ocupado, en lo que logra una sentencia firme que obliga al arrendatario a desocupar la localidad. Eso es una decisión muy equivocada. Por otra parte, en algún momento logra sacarlo, pero ¿quién le va a garantizar que el crédito de las rentas atrasadas o las obligaciones rentísticas las pueda recuperar mediante un embargo? Es muy peligroso. Creo que el mensaje sería para los dos. Para el arrendador, total, tener una asertividad, sentarse con sus inquilinos o los arrendatarios y pactar una reducción de las rentas o una espera. Sobre todo en estos casos, un instrumento legal que le puede servir a ambos, pues sería un convenio, un contrato de transacción. Convenio es el que modifica o establece las obligaciones principales. Entonces, la transacción sería un instrumento adecuado hoy en día para evitar la controversia futura o tener una manera rápida de disponer del bien inmueble. Pero sí considero que al no haber legislación, al tener un problema presente de flujos de efectivo, porque no hay generación de ingresos ni la obtención porque la actividad está paralizada, pues es un problema social, empresarial y que trasciende. Además, finalizaría que hay que tener en cuenta que hoy las empresas ya están pensando cómo optimizar sus costos, porque con esto, claro, no todos, pero hay gente que ya ha tenido que trabajar o desarrollar su actividad a través de home office o de videoconferencias y realmente se están dando cuenta que los espacios físicos que venían ocupando las empresas pues son ociosos en algunos casos. No sé hasta dónde sea o si es muy temprano calificar o evaluar la conveniencia de lo presencial para solventar el día a día en los compromisos. Creo que el factor personal de los negocios todavía no hay esa capacidad para decirle que ha venido a ser suplida o que puede tener un sustituto en este caso como son las tecnologías aplicadas a las videoconferencias. Pero de que es una realidad, de que reduces costos, por supuesto. No necesitas más, pero hay que acondicionar a la empresa, al empresario y a los colaboradores, Miguel. Claro, fíjate que ahorita comentando eso que comentas, igual tomando el tema de los consejos, las palabras que quedaron ya para siempre, de Albert Einstein, ¿no? Nos decía, qué bueno que vengan las crisis, porque las crisis obligan a que seas creativo, ¿no? En un sentido positivo, evidentemente. En este orden de ideas, pues a lo mejor no hablando del tema tanto de Einstein, pero por ejemplo, una ama de casa, una de casa que también está subiendo estas cuestiones, pues también cómo le hace para seguirle dando de comer a sus hijos y les da de comer, ¿no? ¿Cómo en diferentes escenarios podemos encontrar esa creatividad? Y yo creo que más en el sector empresarial, ¿no? En el sector empresarial que cuenta con mayores tecnologías, con asesores, con cuestiones importantes, que aunque no los pueda pagar ahorita, pero los pueda pagar después. Yo creo que aquí resulta unirse a hacer esas alianzas, que comentaba también el doctor, esos apoyos
entre diversas profesionales, entre diversos servicios y buscar apoyar no tanto a la empresa, sino a reactivar, no vernos como competidores, sino como que nos estamos apoyando para poder sacar adelante y reactivar la economía, ¿no? Que finalmente, digo, aunque podamos diferenciar y brutalmente de nuestro poder ejecutivo respecto de lo que dice, pues yo creo que no es la fórmula, es ese apoyo que debemos tener. Y bueno, doctor, ¿alguna otra recomendación que le des a los empresarios? Gracias, Miguel. Bien, voy a continuar con esto del decálogo y voy a abundar un poquito más en el... Se trata en el tema de no pagar renta, no significa que nosotros, si tenemos un contrato de arrendamiento, no cumplamos con las cláusulas. No, claro, yo lo que estoy diciendo es, tú, emprendedor, trata de buscar que no tengas o no generes gastos de rentas, ¿sí? Es decir, tratar de acondicionar espacios en tu vivienda, porque eso te va a ayudar. Fíjate que tratando de reducir gastos, también te das cuenta que la luz que pagas en una casa habitación no es la misma que pagas en un local comercial. Claro. El servicio de agua que pagas en la casa habitación no es el mismo que te cobran por uso comercial. Entonces, cuando tú acondicionas un espacio en casa para poder trabajar desde ahí, lo que estás ayudándote es a no generar ese gasto de rentas, ¿verdad? Que serían los retos. Hay muchas empresas que definitivamente por sus mismas necesidades tienen que ocupar un espacio físico. Eso lo entendemos perfectamente. Esos no podrán trabajar desde casa, pero tratar de cultivar el trabajo desde casa para que nosotros evitemos esos gastos. Porque el emprendedor lo que tiene que iniciar es decir, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es con lo que ya cuento? ¿Cuáles son mis fortalezas? Y derivado de esas fortalezas, a enfrentar todo lo que puede encontrar afuera, todas las amenazas, y buscar todas las oportunidades para que él pueda generar sus propios ingresos y no necesariamente esté pensando que para poder desarrollar su actividad necesita un espacio físico. Ahora los despachos podemos tener nosotros una página virtual y esta desarrollada de una manera potente que pueda tener la posibilidad el cliente de interactuar con nosotros y no necesariamente generar esos gastos de renta que en lugares como céntricos se vuelven muy caros, o lugares clave donde se hacen negocios se vuelven muy caros, y entonces mantener una renta en esos lugares pues es demasiado alto. Entonces es un costo fijo que tenemos constantemente, y tener empleados pues es lo mismo que genera, ¿no? El gasto del sueldo quincenal o semanal según se trate del pago, y todas las cuotas de seguridad social que se adicionan. Entonces, ¿qué es lo que sí tenemos? La posibilidad de la creatividad, ¿verdad? Entonces, tratar de no generar gastos que no sean necesarios, tratar de entender que estamos en un momento que si el equipaje que llevas es ligero o es poco equipaje, te puedes mover más rápido. Entonces, estamos hablando de no generar gastos fijos, tratar de buscar de reducir todos esos gastos fijos para que tú tengas la posibilidad de estarte concentrando en los ingresos y no pensando en el pago de la renta mensual. Siempre piensa también, como empresario, cuánto vas a cobrar por tus servicios, porque a veces establecer las cuotas de los honorarios o el costo del servicio a veces es difícil. Entonces siempre tienes que tener pensado qué es lo que quieres hacer y cuánto vas a cobrar por él. Trata de consumir productos locales. Eso ayuda a motivar que la economía circule en tu localidad. Entonces, trata de consumir productos en su mayoría que sean de la localidad. Tratar de utilizar la luz solar. Estamos acostumbrados nosotros a veces a trabajar de noche. A veces no utilizamos los paneles solares para generarnos luz. Entonces, estás pagando mensualmente un gasto de luz. Entonces, trata de ver en la medida de tus posibilidades cómo puedes ocupar la energía solar, que en la energía solar es gratis en México. Entonces, lo único que podemos hacer es captar esa energía y producir la energía que necesitamos para los focos, para las computadoras. Eso nos va a ayudar en que en un momento dado pues estemos gastando menos en el consumo de luz. El límite de tus servicios a ofrecer siempre va a ser
la capacidad de tu creatividad. Trata en la medida de tus posibilidades, de no tener una planta laboral muy extensa. Tienes que tratar de tener una planta laboral que te permita a ti enfrentar estas contingencias, porque estamos entendiendo que este virus no se va a ir, se va a quedar. Y dicen que puede haber un repunte en el mes de octubre. Y no sabemos qué situación puede enfrentarse nuevamente los empresarios de México, que tengamos que volvernos a encerrar. Y entonces estar preparados, porque ya nos están avisando que esto se alarga un poco más el tiempo de la cuarentena, y nos dicen también que se espera un repunte en el mes de octubre. Entonces no descartemos nosotros que esto pueda ser constante, que tengamos que cerrar todas las empresas que realizan actividades no esenciales. Entonces, tratar de entender que van a haber otras empresas que van a empezar a dar el servicio de personal. Lo que ahorita no le gusta a la autoridad, el tema de la subcontratación, o conocido como el outsourcing, pues si no le gusta todo ese tipo de temas, se va a enfrentar a una realidad, porque tener una planta laboral te va a salir muy costosa. Estamos escuchando nosotros que hay unos créditos, microcréditos de 25,000 pesos para pagarlo en 33 meses, pero muchas empresas esos 25,000 pesos no les sirven ni para pagar la cuota del seguro social del mes. O sea, de un candidato a los 25,000, pero dice, pues yo pago de seguro social, en un mes pago 40,000 y en otro mes pago 60,000 por el pago de los bimestrales. Entonces, esos 25,000 a lo mejor van a ayudar, pero no son la solución. Entonces, tenemos que entender nosotros que entre más delgado sea nuestra administración, nuestra planta laboral, mucho más fácil vamos a hacerle frente a este tipo de contingencias. Y van a haber emprendedores que van a darte el servicio. Yo estoy seguro que ahorita, con toda esta situación que está sucediendo, vamos a entender que los domicilios, podemos tener domicilios virtuales. Y ya la autoridad tendrá que cambiar también, porque no puede seguir pensando la autoridad hacendaria que el contribuyente necesita tener empleados, necesita tener maquinaria, necesita tener un edificio para que pueda desarrollar sus actividades. Si seguimos casados con eso, pues vamos a limitarnos nuestro crecimiento, porque la realidad es que no todos vamos a poder pagar las rentas como se pagaban anteriormente. Entonces, tenemos que adecuar espacios en casa para poder desarrollar nuestras actividades y seguir generándonos ingresos. Otra de las recomendaciones que también vienen en este decálogo es buscar el domicilio donde vas a instalar tu empresa. No sé si ustedes recuerdan, hace unos días ya se estuvo hablando por algunos gobernadores del norte, tratar de revisar el pacto fiscal. Pero ante eso, esta situación que puede darse o no, lo que sí podemos encontrar es que hay entidades federativas que te cobran la tenencia vehicular, y en algunas sí y en algunos no te cobran la tenencia vehicular. Entonces, si tú tienes una flotilla de automóviles, por así decirlo, en el estado de Chiapas, pues no pagas tenencia vehicular. Entonces, hay otros estados que sí lo tienen. Entonces, como revisamos nosotros, a ver cuál es el impuesto sobre nómina en Chiapas, cuál es el impuesto sobre nómina en Veracruz, en Tabasco, en Sonora. Entonces, revisar qué estado, qué entidad federativa te ofrece mejores condiciones para desarrollar tu actividad. No nos quedemos casados con los espacios físicos, y la empresa debe tener movilidad. ¿Dónde me conviene más instalarme para desarrollar mis actividades? ¿En el sur, en el centro o en el norte? ¿Dónde es mucho más barato pagar las contribuciones? Porque están los impuestos federales, que esos son los mismos en toda la República, pero los impuestos locales, ahí sí podemos encontrar diferencias. Y si en algún momento dado este pacto fiscal, esa ley de coordinación fiscal, llegara a romperse, podemos encontrar que entidades federativas van a poder establecer sus cuotas de impuestos sobre la renta y de impuestos al valor agregado. No descartemos esa posibilidad, porque ya 5 gobernadores del norte ya lo han planteado. Entonces, ante este tipo de circunstancias, tenemos que entender que nuestro domicilio físico que tenemos no necesariamente nos debe limitar en nuestra creatividad de revisar
qué entidad federativa nos da las mejores condiciones. Claro. Pues, amigos, es importante que recapacitemos sobre estas recomendaciones que nos hace el doctor, analicemos, veamos, tomemos opciones, seamos creativos. Vamos a ir a una pausa y continuamos con ustedes. No se vaya, por favor. En su edición 738, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. En primer término, Sonia Venegas Álvarez nos comparte un detallado estudio en relación a las más destacadas políticas fiscales, monetarias y financieras que han implementado en varios países para enfrentar la crisis económica tras la pandemia por COVID-19. Y en la nueva sección que tenemos durante la contingencia, una vez más, Miguel Ángel Suárez Amador nos actualiza e informa sobre las novedades respecto al COVID-19 y sus efectos en el ámbito fiscal, legal y contable. En esta ocasión, sobre el tema de la suspensión de plazos y términos legales con motivo de la emergencia sanitaria. Mientras que Sergio Santinelli Grajales informa puntualmente lo relacionado con la prórroga de beneficios fiscales en contribuciones locales del Estado de México, ello también a raíz de la contingencia. Además, podremos encontrar artículos sobre disponibilidad y subordinación en la nueva retención del 6% del IVA, la resolución de facilidades administrativas para el 2020, lo más reciente sobre las reglas para el otorgamiento de créditos del Infonavit y créditos del Prodecon, con respecto a las operaciones inexistentes y certificados de sello digital, y finalmente, un par de estudios sobre el CFDI y las constancias de retención del ISR e IVA, así como sobre el cálculo del impuesto sobre la renta para el pago de salarios caídos. Estos y otros temas de gran interés en el número 738 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. En Déficit, con José Silvestre Méndez. ¿Qué sistema de salud necesita México? Ante la crisis pandémica que padece nuestro país por el virus SARS-CoV-2, es necesario reflexionar y preguntarnos, ¿qué sistema de salud requiere nuestro país? Porque resulta evidente que el actual sistema no satisface las necesidades de la creciente población y mucho menos en una situación de emergencia sanitaria como la que estamos sufriendo. Es evidente que el país requiere otro sistema de salud diferente al que ha prevalecido durante décadas y que ha privilegiado sanar enfermedades, curar en lugar de prevenir y educar para la salud. Un sistema que favorece a los que más tienen y que pueden pagar servicios privados de salud. En fin, un sistema que convierte a la salud en una mercancía, de tal forma que quien puede pagar por ella la adquiere y quien no puede se muere o padece los estragos de la burocracia de las instituciones públicas de salud. ¿Qué características debe tener este nuevo sistema de salud que proponemos? Señalo algunas de estas características. Universalidad. Debe proteger la salud de todos los habitantes del país, promoviendo su bienestar físico, mental, social e incluso espiritual. Es decir, debe ser totalmente incluyente. Debe atender a todos los habitantes del país sin excepción. Debe ser un sistema preventivo que eduque a la gente para que mejore su forma de vivir, que contribuya a su salud, es decir, a su bienestar general. Prevenir es mejor que hospitalizar y curar y cuesta menos. Que cuente con el personal médico, enfermeras, auxiliares, técnicos en cantidad y calidad suficiente que garantice la atención universal a todos los habitantes, no importa el lugar en que vivan ni sus condiciones económicas y sociales. Que cuente con la infraestructura suficiente
permanente, clínicas, hospitales, camas, instrumental médico, medicinas y aparatos para atender de forma cotidiana a toda persona que solicite los servicios y además pueda enfrentar epidemias y pandemias como la de la influenza y la del coronavirus 19. Un sistema que promueva la educación en salud, la investigación para la salud, que promueva la producción de medicamentos genéricos. Para poder acceder a este nuevo sistema de salud, el gobierno debe considerar a la salud como algo prioritario y fundamental, para lo cual debe implementar políticas públicas que permitan aportar recursos públicos suficientes, que permitan la atención a todos los mexicanos. Debe haber un equilibrio entre el sistema público de salud con apoyos gubernamentales y un sistema privado de salud para quien pueda pagar. Propongo un sistema universal de salud que garantice a todos los habitantes del país los servicios por el simple hecho de ser mexicanos, para que todos tengamos derechos a los servicios de salud. En fin, propongo un sistema de salud que privilegie la vida sobre la ganancia, un sistema en donde la salud no sea una mercancía que se compra y se vende, sino un derecho accesible para todos, la salud y la vida de calidad como prioridad gubernamental, social y personal. En déficit, con José Silvestre Méndez. Bien, amigos, gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí platicando de cuáles serían algunas sugerencias para el empresario para poder salir adelante derivado de la cuestión que le puede perjudicar derivado de esta pandemia. Y bueno, les recuerdo que este programa fue grabado y nos pueden hacer sus preguntas a través de las cintillas, de las direcciones electrónicas que aparecen en las cintillas en sus pantallas. Bien, Rubén, ¿cuáles serían tus recomendaciones para los empresarios? Bien, Miguel, claro, con mucho gusto. Pues mira, realmente por el formato del programa creo que nos quedaríamos cortos. Estamos transmitiendo las más puntuales, ya nos está diciendo su decálogo y me parece muy interesante lo que nos comparte el doctor Jesús, porque son aspectos que en lo particular ni siquiera yo había visto, pero que son totalmente válidos. La verdad es que la lluvia de ideas hoy lo que los empresarios, desde aquella persona que tiene una papelería, una tienda, una tintorería, hasta que tiene un negocio muy grande, porque recordemos que el país lo sostiene efectivamente los pequeños y medianos empresarios. Realmente las grandes empresas en el país sí figuran, pero se tratan de una manera distinta. Lo que yo les diría a nuestros televidentes, a los que nos están haciendo favor de seguir en redes sociales y en las transmisiones que se hagan en televisión, yo les diría algo como abogado que considero que estoy viendo que está pasando y que va a suceder y que deben tener mucho cuidado. Mira, en épocas de crisis, de verdad que se aplican los códigos de guerra, como se dice, es decir, a sobrevivir, que es lo único que importa a veces, ¿no? Y estamos hablando de sí, de sacar adelante una empresa, pero antes de la empresa está el empresario y su familia, los trabajadores y sus familias, porque por más que quieras tener ese ímpetu empresarial de sacar adelante tu empresa, recordemos que en un sistema económico como el nuestro, pues es una triada donde sí figura el gobierno, pero también está la composición entre los trabajadores, los que tienen los medios de producción, los que tienen la infraestructura, el que tienen el capital para poner un negocio, y no se puede entender únicamente como una acción solitaria, sino que tiene que ser conjunta de asertividad, tanto trabajadores, de estar dispuestos a este arranque, porque hoy lo hemos intitulado así, debe haber también una reingeniería laboral, unas nuevas formas de cómo contratar a la gente, cómo ahora en verdad hacer una planeación laboral, una planeación fiscal que podríamos más adelante comentar, pero sí también las nóminas tienen que cambiar.
a lo mejor mercantilizar ahora las prestaciones de servicios que otrora eran de una manera más directa, a lo mejor ya no es tan conveniente tener a trabajadores de planta o permanentes, y eso también ayudaría a entender el nuevo modelo de negocio al que te puedes dirigir. Decía el doctor Jesús, hay que ver con lo que tienes, con lo que empiezas. Quizás unos empezarán de cero, quizás unos ya no tienen nada, quizás uno tienen ese optimismo, esa energía, esa sinergia de querer arrancar, pero también hay que ser no solamente optimistas, sino realistas, que eso es lo importante, ¿no? El realismo juega un papel importante, pero para concluir esta intervención que tú me dices, yo les diría a nuestros amigos, échenle ganas, salgan adelante, tengan creatividad, empuje esos brillos, pero no caigan en lo que las crisis nos han enseñado en los últimos tiempos. ¿Cuáles? No delinquir de ninguna forma. Estoy viendo un fenómeno que se va a hacer más notorio, donde nuevamente el resurgimiento de la compra-venta de CFDIs. Pareciera que aun cuando tenemos una legislación que va limitando la compra-venta de facturas o la intención de defraudar, de no pagar los IVAs o no enterar las retenciones que se hagan de impuestos, tratar de no estar facturando, tratar de obtener mayor ventaja de las contribuciones que deben reportarse y que no se hacen porque se busca financiamiento, eso es un fenómeno cierto. Cuando hay crisis, pues decía Rius, ¿no? La panza es primero, y por supuesto que nos puede estar orillando a tomar decisiones equivocadas, un camino corto pero peligroso, tratando de entrarle a un juego de la evasión precisamente porque pues, no tienes primero para sostener tus operaciones propias, lo de las nóminas, y si llega el recurso, si estás facturando o no, pues hay ese fenómeno, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las cuestiones que pueden ser ilícitas, no entrarle a cuestiones de compra-venta de mercancía que puede tener un origen dudoso, porque también se da, cuestiones que tienen que ver con la cuestión de fraudes en los que podemos aspirar a empresas que ya estoy viendo hoy con consultas que ofrecen créditos. La verdad es que las empresas están valiéndose de muchas cuestiones de cibercriminalidad, de ofrecer plataformas para obtener recursos, y esto es una recomendación que deben tener todos, ¿no? Nada es gratis, nada llega fácil, así que en época de crisis la tentación es tremenda. Y decía Oscar Wilde que para evitar la tentación hay que caer en ella, pero aquí es al contrario. Yo creo que invitaría a todos los empresarios, a los pequeños comerciantes, a que no se valgan de ofertas de dinero, de negocios, de préstamos, de ayudas, porque detrás de ello hay una gente que se vale de la situación y los invita a defraudar o a caer en ilícitos. Esa es una recomendación que yo haría. Por eso seguía de cerca el decálogo que nos está proponiendo el doctor Jesús, que de seguro pues debe tener más de 10 postulados. Eso sería mi aportación por ahora, Miguel. Muy bien. Amigos televidentes, pues de verdad tengan mucho cuidado. Ya hay situaciones reales desde antes de la pandemia, pero como que hoy se está abusando, esos carroñeros están abusando de la necesidad, de la desesperación en que se puede ubicar ahora, el día de hoy, un empresario. Y incluso puede ser un empresario pequeño, en donde ofrecen créditos de jugosas cuantías que pueden ser importantes para así ayudar a la empresa. Van con a esas empresas y lo que se firma es un contrato amañado en donde lo que están haciendo no están obteniendo un préstamo, están contratando los servicios para obtener un préstamo. Y sin embargo esa empresa ya está pidiendo un recurso, ¿sí? Un dinero con la intención que en el contrato lo que se dice que ese dinero va a ser como a cuenta de honorarios para obtener el préstamo. Como que ellos van a gestionar ese préstamo, que es el préstamo de $500,000, de $1,000,000, y ellos lo venden como ya algo garantizado, ya el préstamo, y lo que se firma es un contrato amañado de esa índole. Y entonces el dinero que se les entregó no tiene nada que ver, donde ellos lo quieren vender como una cuestión de, es un interés anticipado, es una acción para que se garantice que se obtenga el préstamo, cuando lo que ellos están haciendo es una expectativa, un trámite para obtener ese préstamo. No sé si han tenido conocimiento, doctor Jesús, Rubén, si han tenido conocimiento de este tipo de operaciones fraudulentas totalmente, pero que hoy día, lamentablemente, en la cuestión de la desesperación se pueden caer. Y lamentablemente, Rubén, doctor, siempre van a haber carroñeros en estas cuestiones, ¿no? De aprovecharse de la necesidad, de la desesperación. Me refiero a buenos empresarios
Me refiero a gente que de verdad está acostumbrada a trabajar y de repente cae en ese tipo de fraudes, ¿no? Sí, es lamentable la situación, y sí es cierto, mucha gente se está aprovechando de la necesidad y de tratar de perjudicar a otras personas y beneficiarse ellos. Y desgraciadamente la situación no está nada fácil en nuestro país, lo estamos viviendo, a nivel mundial la crisis es muy acentuada, pero ¿qué es lo que tenemos que entender nosotros? Primero es tratar de empezar con una nueva realidad y decir, a ver, ¿de qué se trata este nuevo orden mundial? ¿Hacia dónde quiero dirigir mi empresa? ¿Hacia dónde quiero dirigir mi vida personal? Las tentaciones son muchas, claro, y pueden surgir, pero los valores, los principios deben de imperar. Ninguna empresa que tenga valores o principios dentro de su forma de actuar que no estén acordes a un principio ético, pues difícilmente va a vivir o va a permanecer en el tiempo. Yo encontré un concepto entre la diferencia entre negocio y empresa. Y decían, un negocio lo puedes hacer cuando vendes un estéreo de automóvil a una cantidad muy alta y que está descompuesto el estéreo. Dice, en ese momento tú hiciste negocio, ganaste dinero, pero no generaste empresa. La empresa es la permanencia. Y todos nosotros debemos de pensar que nuestro negocio no se tiene que volver una empresa. Nosotros no estamos tratando de ganar dinero nada más por ganar. Si yo quiero permanecer en el mercado, si yo quiero estar vigente, quiero seguir trabajando, lo que tengo que hacer es someterme a la ley, cumplir con todo lo que tenga que cumplir, porque es el deber que tiene todo gobernado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer también nosotros? Pensar que no las condiciones nos van a limitar. Lo que esté sucediendo a nivel nacional o a nivel mundial no puede limitar nuestra creatividad, porque eso es lo único que nos va a llegar a que volvamos a reactivarnos y sigamos. Por eso nosotros estamos trabajando en este decálogo. La primera parte que les comenté es cómo inicio. ¿Cómo inicio? No necesito tener ni espacios físicos, ni necesito tener personal. Y ya una vez que decidí dónde voy a trabajar, también es dónde me voy a domiciliar como empresa. ¿Dónde me voy a domiciliar? ¿En qué entidad federativa? Me da mejores condiciones. Y cuando yo busco dónde domiciliarme, también pienso en la seguridad, en la educación y en la salud, que también te debe de ofrecer esa entidad federativa que tú vayas a decidir radicar tu empresa, para efecto de que también tengas tú las condiciones de poder seguir generando ingresos. Y conceptos que a lo mejor estaban un poco dormidos ahí del tema financiero, volverlos a retomar, capacitarte en el tema financiero. Es muy necesario que tú sepas cuál es tu margen de utilidad bruta, cuánto es lo que generas de ingresos, cuál es tu costo de ventas o de servicios y cuál es tu margen de utilidad bruta, para que revises tus gastos de operación, que normalmente los dividimos entre los de venta y los de administración. Ver cuánto estoy generando de gastos de operación y determinar cuál es la rentabilidad de mi empresa. Es necesario que el empresario se capacite en el área financiera, que sepa cuánto invirtió de capital en su empresa y en cuánto tiempo él piensa que va a generar el retorno de ese capital, cuándo va a tener ya el retorno de esa inversión. Es necesario revisar conceptos financieros y estarlos revisando constantemente. ¿Cuáles son los créditos que tengo contratados en la empresa? ¿Cuánto estoy pagando de intereses? ¿Es conveniente ahorita en un momento de una reestructuración con algún banco o llegar a algún acuerdo para aplazar los pagos que ya tengo comprometidos? Todo eso es necesario que el empresario se capacite, porque muchas veces sucede que les ofrecen créditos mucho más económicos en la tasa de interés, pero en una moneda extranjera, y dejamos o pasamos desapercibido que las fluctuaciones de las monedas puede perjudicar el pago del crédito. Entonces también están muy conscientes de ello. ¿Qué es el compromiso que tengo del crédito? ¿Está en pesos o está en dólares? ¿Cuánto genero de gastos fijos? ¿Cuál es determinar mis costos fijos, costos variables? ¿Y cuál es mi punto de equilibrio?
que sepa yo cuánto es lo mínimo que debo de generar de ingresos para no perder y no ganar. Y de ahí empezar a hacer planeaciones y proyecciones de decir, si mi punto de equilibrio está en 100 pesos diarios, pues yo vendiendo 110 ya empiezo a ganar. Y entonces ya le puedo poner una meta a uno de mis trabajadores y decirle, ¿sabes qué? Tú me tienes que generar 50, tú 50 y tú 50. Que en total son los 150, que después de los 100 yo ya estoy generando ingresos. Entonces, necesaria la capacitación en el área de finanzas. Tratar de entender que nuestros servicios o el producto que tú vendas, nunca dejes una actividad pendiente para realizarle a tu cliente. Es decir, muchas veces cobramos el servicio o cobramos el producto, pero no entregamos a veces ni el producto completo, ni el servicio está terminado. Entonces, ante ello, muchas veces, como ya se cobró, muchos dejan ahí el servicio y dicen, pues ya me pagó, pues ya no es necesario que yo lo continúe haciendo. Entonces, tratar de respetar esa ética que debe tener el empresario a partir de este momento, porque si no, lo único que vamos a generar va a ser desconfianza entre el consumidor y el proveedor. Y esa desconfianza a nadie le sirve. A nadie le sirve estar viviendo en desconfianza. Tanto nosotros como gobernados debemos de tener confianza en nuestras autoridades y las autoridades deben tener confianza en nosotros, en el sector público, en el sector, privado, en el sector que está produciendo, que está generando los ingresos suficientes para que pueda vivir el Estado, porque el Estado vive de las contribuciones y esas contribuciones nosotros las generamos cuando ganamos. Si ganamos, nosotros generamos para pagar un 30% de ISR en promedio de los ingresos federales y 16% de los ingresos federales también se generan por impuesto al valor agregado. Entonces, es importante que ese 46% que se genera de los ingresos en México no los dejemos o no los pasemos así por alto, porque es el sector privado quien los genera. Si el sector privado no genera, no van a haber ingresos de la federación. Entonces, es necesario ayudar al gobernado para que pueda salir adelante. Y muchas entidades federativas se están dando cuenta de ello y están dando estímulos. Entonces, yo creo que en los próximos años nosotros podemos encontrar que entidades federativas brinden mejores condiciones para que tú te establezcas en determinado estado. Porque van a decir, sabes que yo quiero que tú, empresa, te vengas y te instales acá en el estado porque me vas a generar empleo y me vas a generar ingresos por contribuciones. Claro, menores a las que pagabas con el fin de que se vuelva atractiva la entidad federativa ante los ojos del empresario. Utilizar servicios, o sea, dentro del decálogo, utilizar los servicios de postventa. ¿Qué es este concepto de postventa? Postventa significa que yo ya te vendí un producto o un servicio y después te vuelvo a llamar para preguntar si todo está bien, si todo marcha bien, porque a veces perdemos de vista y nosotros decimos, pues ya le vendí, ya me pagó y adiós. No, eso no. Cuando una persona nos busca, hay que empezarle a dar o a generar esa fidelidad que debe tener con tu empresa. Dar un seguimiento a las operaciones, ¿no? Así es. Buscando, sí, claro, buscando que haya más operaciones. Y si me permites también aquí, amigos televidentes, una recomendación. En esa capacitación que menciona el doctor, creo que también es bueno ahorita que, pues bueno, estamos recluidos, estamos un tanto cuanto quietos, que investiguen en las redes sociales. Hay muchas entidades públicas, como en este caso la UNAM, el Politécnico, algunas otras instituciones, que de manera gratuita están dando algunas capacitaciones en diferentes ámbitos. Investiguen, busquen. Incluso hay capacitadoras que también, y llegan a sacar, ahorita que fue la semana de contado, llegan a sacar cursos incluso de manera gratuita. Y hay muy buenos ponentes, buenos expositores. También están los que, de alguna forma, pues lo que importa es el negocio y venden y tal. No quiero decir nombres de algunas capacitadoras, pero investiguen. Hay muchos cursos que hoy pueden ser gratis, hoy son gratis y pueden ser muy productivos para ustedes. Igual pueden tomar todos los que vean y van seleccionando de lo que van escuchando, qué es lo que les puede servir a ustedes. El tema es que, como bien dice el doctor Jesús, hay que capacitarse, hay que prepararse más
para enfrentar esta situación y poder tomar buenas decisiones e incluso valorar y analizar los riesgos que se pueden tomar. Es algo que, pues bueno, es importante tomar en cuenta que finalmente sí va a haber alguna cuestión de riesgo respecto a los financiamientos, ¿no? Y bueno, Rubén, respecto de esta situación, medularmente, con algunas cuestiones que ya el empresario, yo creo que también algunos empresarios están empezando no nada más de cero, sino hasta de -0, porque tienen deudas que al no tener ingresos no van a poder pagar. Tienen que hacer algo, tienen que moverse. No se las van a perdonar esas deudas, porque incluso aunque se las perdonen, aunque se las condonen, pues está generando un ingreso para efectos de impuesto sobre la renta, ¿no? Les va a seguir costando un impuesto que, bueno, como bien comentaba y todo, el doctor Jesús, y este conocimiento de todos, pues el Estado vive de los impuestos y por supuesto que va a ir tras ellos, va a ir a recaudar esos impuestos. En ese orden de ideas, ¿qué sugerencias le podrías dar a nuestros empresarios? Sí, primero yo quisiera enmarcar de esta audiencia. Estoy pensando, como siempre lo he dicho y tú lo sabes, del ciudadano de a pie, ¿no? De aquel que tiene un pequeño negocio, del que tiene un modesto pues comercio, y que la verdad muchos están desapareciendo o ya salieron de escena mercantil en México, puesto que pues están cerrados por no haber sido una actividad esencial, porque lo poco que tenían ahorrado, pues, o lo que tenían para financiar su operación ya se acabó en nómina o en pago de impuestos, en pago de rentas. Yo pondría en dimensión que por muchas ganas que puedas tener, me quedé reflexionando eso, todo lo que nos dice el doctor Jesús es verdad, pero también en un escenario más real y crudo es, como dice la canción, no solamente de amor se come y se vive, y de buenos deseos y buenas intenciones. Por más que tengas esa mentalidad de empresario, por más que tengas esos brillos, esa energía para poder resurgir, lo cierto es que se requiere de dinero, se necesita de flujo, se necesita de empezar, y quizás no todos, ¿no? Los grandes empresarios pues han sobrevivido. Realmente hoy el que tiene o el que ha tenido ahorro pues va a poder salir un poco más rápido. El que tiene la forma de obtener flujo pues también, el que se reactive. Pero me preocupa también aquellos pequeños comerciantes, aquellas pequeñas empresas que ya no están figurando. ¿Cómo podríamos decirles a ellos que se vuelvan a reincorporar si no tienen la liquidez o los préstamos necesarios? Yo aquí abonaría a la cuestión de diversificar. También el empresario debe diversificar, debe aprender a cambiar sus modelos de negocio, a mirar en otros horizontes. Nada menos hoy en la mañana platicaba con un prospecto en el que me decía, ellos se dedican a confeccionar camisas y trajes y ropa para hombres y mujeres de cierta magnitud. Y ellos dicen, bueno, no puedo comercializar, y ahora lanzaron su línea de cubrebocas y caretas tatuadas con la marca y con diseños muy ad hoc. Así que la diversificación, como decía Jesús, esto nos está llevando a entender los negocios de otra forma, a salir de esa área de confort que muchos a lo mejor ya traíamos y que no conocíamos. Realmente la diversificación empresarial también puede ser un alivio, mirar que esta cuestión pues nos hace resurgir. Hay empresas o sectores que quedaron muy explícitos de tener una ventaja con toda esta crisis. Pero también lo cierto es que tenemos de aliado, respondiendo a la pregunta que me hacías, al gobierno federal o a los gobiernos estatales o municipales con las cuestiones de las contribuciones. Esas no paran, nos hemos cansado de platicarlo a lo largo de varios foros y aquí en los programas, donde no ha habido verdaderos programas de estímulos, subsidios o de apoyos gubernamentales, y esto también ha dejado de lado que el empresariado mexicano pues esté viendo solo o de una manera autocompuesta las soluciones, ya sea en cámaras empresariales o algunos otros sectores, pero no lo estamos haciendo más que los empresarios con esa visión de autoayuda. Pero el gobierno sí está para incrementar los costos de los servicios que presta, para incrementar la recaudación, y esa no para, y no creo que lo haga. En épocas de crisis también está dictada la suerte de que efectivamente el Estado se vuelve totalmente recaudador. El Estado necesita funcionar, necesita operar, y sus políticas de austeridad pues realmente es demagogia. Así que lo único es que los cautivos serán más cautivos, y no perdamos de vista que de los casi 75 millones que tiene el padrón de contribuyentes en México, casi el 60-70%, si no me equivoco, está compuesto por los trabajadores. Es decir, que la aportación de impuestos sobre la renta que se produce en México es por la captación de una relación laboral,
por los salarios que se producen en México, y esto de verdad da un buen sostén. Hemos visto también que incrementaron en algunos sectores las remesas que permitieron a México obtener mayor captación, quizás porque muchos de nuestros paisanos que se encuentran en Estados Unidos se están enviando estos capitales para ayudar y tratar de causar una subvención, un apoyo a las familias mexicanas. Claro. Pero hay sectores que han disparado, otros familias, ¿no? crecido. Creo que eso es lo que yo haría. La fiscalización no va a parar. La autoridad administrativa va a hacer revisiones de sanidad, la Secretaría del Trabajo, de establecimientos mercantiles. Ahí yo lo que diría al pequeño empresario o al gran comerciante o a la empresa muy grande es que revisemos nuestros protocolos de cumplimiento, de qué es lo que estamos haciendo, y finalizo con esta sentencia, este adagio, ¿no? De decir, en épocas de crisis también es cierto que la autoridad lo que va a hacer es estar presente, ser persuasiva en los cobros, ser totalmente insistente en la revisión, y el tema es, hay que también saber administrar riesgos. Yo creo que como empresario me sumaría a lo que nos viene exponiendo el doctor Jesús, en el sentido de que también hay que saber administrar riesgos. Es cierto, hay que documentarnos, formarnos, tomar capacitación, pero también saber el costo-beneficio de las acciones. El empresario arriesga, el empresario pone y se avienta al monstruo de las 1000 cabezas, pero el que lleva totalmente la batuta en esto es el gobierno federal, que no nos ayuda, que nos deja totalmente al desamparo, y tenemos que hacerlo. Entonces yo creo que la recomendación sería saber en dónde estoy colocado, hacia dónde quiero ir, con qué elementos cuento, ya lo dijo Jesús, pero sobre todo con una realidad, con qué dinero cuento y cuáles son los riesgos que debo saber administrar, tomando como el mayor la actitud y las facultades de las autoridades para revisarme, que esos, por supuesto, tener ahora litigios o pleitos con el gobierno federal en materia tributaria sería totalmente indeseable, Miguel. Claro, y bueno, por supuesto que lamentablemente, bueno, tenemos un gobierno muy optimista. La verdad tenemos un gobierno muy optimista, porque si el empresario ya tocó fondo, dice, no te preocupes, falta más, no has tocado fondo, falta más abajo, ¿no? Y es lo que está haciendo con todo lo que tú comentas, y hay que estar muy atentos también a esto, amigos televidentes, amigos empresarios, que también dentro de toda esta recuperación que van a hacer de su empresa, lamentablemente en muchos casos van a tener que estar lidiando además con el tema de la autoridad, e incluso hasta llegar a tener cuestiones de persecuciones de hostigamientos de la autoridad, lamentablemente, y no nada más para efectos del sistema de emisión tributaria, por cuestiones de ISR, de IVA, del impuesto de empresas sobre producción y servicios, de cumplimientos de forma como las DIOT, como, bueno, todas las obligaciones que ya comentamos en programas anteriores, también el tema del seguro social, el tema del Infonavit, el tema de los impuestos locales, el 2% a los impuestos locales, perdón, a la nómina, etcétera. O sea, vamos a estar, tener esa persecución, porque realmente no hay un apoyo efectivo, real, que pueda apoyar a estos empresarios que desde cada uno, con 2, con 20, con 100, con 1000 trabajadores, jalan la carreta para que se active la economía de este país y que también muchas familias puedan puedan tener alimento en su mesa, ¿no? Y no lo digo de forma dramática, es una realidad. Lo acaba también de comentar el licenciado Rubén Santillán. ¿Cuál es la mayoría de los que están inscritos al registro de contribuyentes y los que realmente ayudan a la recaudación en este país, ¿no? Pero en fin, ¿algún otro comentario más de este decálogo, doctor? Gracias, Miguel. Pues para continuar con lo que tú bien comentas, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué va a suceder con esta nueva realidad? También es pertinente, y creo que es oportuno decirlo, en países como Cuba, que es un país socialista, hay personas que trabajan por cuenta propia y que se generan ingresos. Y generan ingresos distintos a los que les proporciona el Estado, porque recaudan ingresos que vienen del turismo. Y ellos viven mejor que las otras personas que no se dedican al sector turismo. Entonces, hay algunas posibilidades siempre, aunque las cuestiones parecieran cerradas o adversas,
siempre hay que encontrar la posibilidad de cómo generarse. Este es un caso muy sonado ahí en Cuba, un restaurante que opera, que es precisamente en beneficio de las personas que lo explotan, que es donde se filmó una película hace ya algunas décadas, y utilizan ese lugar, o ese lugar donde fue el escenario de la grabación, lo volvieron restaurante. Y entonces ahí se están generando ingresos que no son del Estado, sino que son de particulares. Y eso, digamos, en un país socialista uno llega a pensar que no hay posibilidades. Entonces, lo que hay que entender es que si el Estado, si las entidades del Estado, estoy hablando de la República, o las entidades federativas, o gobiernos locales, no están generando las condiciones, el emprendedor no por eso se va a limitar. Tendrá que buscar qué opciones tiene. Yo en los apuntes que estoy haciendo del decálogo, tengo un apartado que es precisamente, si eres emprendedor y esperas ayuda o estímulo del gobierno, no eres emprendedor, ¿sí? El emprendedor no ve al Estado como cliente, ni busca proveerle. No es sano las relaciones que tiene el Estado como cliente, ¿eh? Cuando tú eres proveedor del Estado, sabes a lo que te enfrentas, y eso hace que las empresas pierdan o rompan con sus valores que pueden tener como principios con los que trabajan. Entonces, es conveniente pensar que el Estado ni es tu cliente ni te va a ayudar. Eso nos debe quedar claro. Estamos en una nueva realidad, por eso este decálogo está hecho para nuestra nueva realidad, la que estamos viviendo ahorita. Nos olvidemos ya de lo que existió, ya nos pusieron ahí unos límites en el 28 constitucional. Tenemos que entender que este gobierno no está dando prioridad al sector empresarial, no lo ve como suyo. Entonces, ¿quiénes sí vemos como aliados nuestros? A la competencia. Por eso este decálogo dice, el competidor no es tu enemigo, no es tu rival, es tu potencial aliado. Y eso es lo que debemos de ver nosotros. Por eso el tema de revisar dónde te vas a domiciliar. Porque si bien es cierto que ahorita no tenemos las condiciones de alguna entidad federativa que diga, que levante la mano y diga, yo voy a ayudar al sector empresarial, yo estoy seguro que en la nueva ley de ingresos que se genera en las entidades federativas, vamos a encontrar ahí posibilidades de beneficios distintos a los que se tenían del 2020 hacia atrás. Entonces, no dudemos que pueden haber gobiernos conscientes, que puede haber posibilidades de que el representante de algún estado o alguna entidad federativa diga, pues sí, tenemos que ayudar, y los congresos locales empiecen a legislar en beneficio del sector empresarial. Muy bien decía Rubén el dato de los trabajadores, que son los que son contribuyentes, ahora sí, sumamente cautivos. Ellos nada más generan sus ingresos y les retienen, y el patrón entera esas retenciones del impuesto sobre la renta sin mayor deducción. Ellos no tienen esa posibilidad que tiene el empresario de ingresos menos deducciones mes a mes. Ellos lo ven prácticamente anulada esa posibilidad hasta el fin de año, que tienen la posibilidad de generarse un saldo a favor, que hay que revisar, digo, haciendo un comentario en virtud de esto que estamos hablando, hay que revisar si alguna empresa tiene un saldo a favor. Es momento que presente su declaración anual de personas físicas para que genere ese ingreso de esa devolución que le debe de llegar, que le corresponde por ley. Entonces, empezar a revisar qué es lo que con lo que sí contamos, y entender que ahorita estamos en una nueva circunstancia, en una nueva realidad. El 28 constitucional, cuando se reformó para limitar la posibilidad de las condonaciones y exenciones, pues fue lamentable porque el mensaje fue muy claro. Tenemos nosotros un 28 constitucional que no está priorizando al contribuyente. Estamos viendo que prácticamente nos están dejando de este lado solos, y por eso, como estamos solos, los que encontramos a nuestro lado, al de junto, pues viene siendo nuestro aliado. Va a ser la persona que nos va a ayudar a generar. Por eso incluso hablaba en el decálogo también del consumo local, porque la única forma que tenemos nosotros también de ayudarnos es tratar de consumir productos de nuestra localidad, de nuestro vecino, de nuestro amigo, con el fin de generar flujos que estén dando vuelta, que estén circulando en la economía nacional. Es momento de entender que estamos en un momento de decisiones, de tomar decisiones.
Si mi empresa funcionaba con costos fijos muy altos y no los voy a poder mantener en una nueva realidad donde puede ser que entremos a otra etapa de contingencia en el mes de octubre, pues es el momento de cambiar de giro. Las decisiones son difíciles. Yo creo que no es, para nadie no es fácil decirle, ¿sabes qué? Tú te dedicabas a esto, ahora te vas a dedicar a otro. No, no es fácil. Pero tenemos de tomar una decisión. Entender que estamos en otro momento, en otra realidad, en otras circunstancias. Ya no podemos seguir peleándonos con lo que no nos dieron. ¿Qué cosas no nos dieron? No nos dieron facilidades, no nos dieron estímulos, no nos dieron pagos diferidos, no nos dieron eso. Ya no nos dieron. ¿Qué sí tenemos? La capacidad de nosotros de generar nuestros propios ingresos. Esa es la realidad en la que estamos viviendo. Estamos enfrentándonos a una situación distinta, pero aún y con toda esa situación distinta, la única posibilidad que no tenemos nosotros de crecer es precisamente entender que estamos en una nueva realidad y que la capacidad de crear nos hará salir adelante. Claro, y de lo que comentas, doctor, es esa misma migración de algunos empresarios a entidades federativas con mayores oportunidades, pues va a provocar que también la entidad federativa de la que pertenecían, pues genere esos cambios, ¿no? Que también visualice eso, porque también no le va a convenir que también se den esas migraciones de algunos empresarios aprovechando beneficios que hay en otros estados, ¿no? Eso es algo que pues esperemos se dé, pero que también pudiéramos provocar, ¿no? Con esos cambios de los domicilios para poder hacer esas empresas, ¿no? ¿Es correcto? Pues bueno, saben que siempre nuestro limitante es el tiempo. Rubén, ¿algún comentario final que quisiera hacer para nuestros amigos televidentes? Sí, totalmente. Me quedo con ese buen sabor de boca. El mensaje es claro que nos compartió el doctor Ramírez Aguilar, en el sentido de que queda claro el mensaje. Hay que ser optimista, realista, partir no de la cuestión adversa, de lo que pudo haber sido y no fue, de lo que no se dio, y la verdad, pues es comenzar o recomenzar como en la vida, ¿no? Que se puede volver a empezar siempre. Hay un nuevo momento, hay un nuevo horizonte, pero sobre todo decirle a nuestros amigos que hay muchísima información que hay en las redes sociales, mediáticamente se dicen muchas cosas, hay que tomar cuidado. Yo creo que es momento de aquel empresario acercarse a consejeros, a buscar una asesoría especializada. Existen diferentes ángulos, desde el contador, el abogado, el administrador, gente que puede ayudarle a orientar esa permanencia o subsistencia de su actividad, mirar hacia otros lados si es posible. Hacerlo solo es difícil cuando no tienes la vocación más que del ímpetu empresarial, pero se vale acercarse a buscar opiniones a incubadoras de negocios, a cámaras empresariales, a foros especializados. Yo creo que la información constante, profesional, veraz y calificada, como estos foros que nos permite llegar a muchos rincones del país y a todos los segmentos, desde el pequeño empresario hasta las empresas que puedan tener interés en nuestras opiniones. Lo cierto es que somos mexicanos, nunca nos ha ido tan mal, hemos salido de peores, y sí me gusta ese mensaje y me sumaría. Yo creo que estamos en una nueva oportunidad. Siempre digo esta frase que se le atribuye a Miguel de Unamuno, un filósofo español, siempre la digo, es renovarse o morir. Y en el darwinismo social, en alusión a Darwin, que en la evolución de las especies, dice que la especie que sobrevive es la que mejor se adapta a los cambios. Ese darwinismo social es la que diríamos, ¿no? Tenemos que cambiar, tenemos que adaptarnos, tenemos que generar, y es un nuevo comienzo, una nueva normalidad, que no me gusta el término, pero vaya, se entiende y es irrefutable. Vamos a enfrentarnos, hay que también cambiar nuestra mentalidad como personas, ser más solidarios, pero sobre todo entender que lo que nos está pasando no se va a acabar. Es una situación que va a quedarse con nosotros, y estar preparados, decía Jesús. Quizás haya una situación de emergencia que implique a lo mejor en octubre, en noviembre, volver a hacer un alto en el camino. Lo vimos que en Europa algunos países tuvieron brotes, y aquí algunos municipios de la llamada Esperanza que no estaban contagiados, en cuanto el gobierno responsablemente invitó a sugerir que todo estaba ya de vuelta, pues se contaminaron. Así que
mantener esa posición de ser totalmente preventivos, tener las cautelas suficientes y no olvidemos que el gobierno, como ha sucedido en otras naciones, ha implementado lo que es el efecto de la inmunidad de rebaño, es permitir o tolerar que un grueso de población se contagie y que sobreviva el que tenga que sobrevivir y que su sistema inmunológico lo permita defender para poder generar inmunidad y más o menos aplastar. No hay vacunas, eso tardará. Las pruebas mundiales para que una vacuna sea tal deben superar ciertos millones de habitantes y estamos muy lejos de esa situación. Ninguna potencia del mundo ahora tiene la solución, así que tenemos que adaptarnos al cambio. No podemos estar totalmente en el encierro de aquí a julio, agosto, septiembre. En algún momento tenemos que hacerlo y le tenemos que ganar porque el hambre y la necesidad tienen que salir. Entonces, yo finalizaría que es momento de estar alertas, de reinventarnos, de resurgir, de recomenzar y con muchos redes que puedo decirles aquí, pero sobre todo el mantenerse informados y que consulten sus fuentes, que somos muy grandes, Dios está con nosotros y que el mexicano le ha demostrado al mundo que sale de peores que estas. Eso será mi mensaje. Muchísimas gracias, Miguel. Jesús, de mi parte, pues eso sería mi comentario final. Miguel. Doctor, ¿algún comentario final para nuestros televidentes? Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Rubén. La verdad es un gusto haber participado con ustedes. Me quedo en la parte de dar algunas sugerencias también para el emprendedor, porque ya le di para su empresa. Para el emprendedor es que contrate un seguro de gastos médicos para él y su familia, que contrate un seguro de retiro profesional y que invierta en salud de manera preventiva. Es decir, comer sano, hacer ejercicio. Eso va a ser necesario para que el emprendedor pueda seguir adelante. No hay que olvidarse que una cosa es la empresa y una cosa es el emprendedor. Y el emprendedor tiene que estar bien para que la empresa esté bien. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo la oportunidad que me dieron de platicar con su audiencia y quedo muy contento y agradecido con ambos. Bien. Doctor, al contrario, los agradecidos somos su servidor y repito, no soy la persona adecuada, pero en nombre de la Facultad de Contaduría y Administración le doy las gracias. Gracias por su participación, gracias por su apoyo, sus comentarios. Rubén, de igual forma, amigo, muchas gracias. Gracias también por tu aportación, por tus comentarios. Amigos televidentes, también les doy las gracias. Tienen opiniones que acaban de vertir tanto el doctor José como el doctor Rubén Santillán. Espero que de alguna forma puedan ser productivos para ustedes. Yo soy Miguel Ángel Martínez Zug. Nos vemos en el siguiente programa. Que tengan ustedes una buena mañana. Hasta pronto.